Gracias, Señor. Como hoy tendremos Santa Cena, yo quiero pedirle a los hermanos que están aquí adelante, por favor ocupen una silla más atrás, o pueden, por favor, pásense aquí a esta otra, para que no dejen sola ahí a la hermana Marcela. Ahí, ¿sí? Hoy vamos a intentar algo con nuestros pequeños. Y es lo siguiente, vamos a pedirles a ellos en la Santa Cena que se sienten aquí, a ver si los tenemos un poquito más calmaditos. Si no funciona así, volvemos a eso de que los papás los tienen ahí, ¿cierto? Porque pues ellos se emocionan, son niños y no vamos a ponernos enojados. Ah, niño, ¿por qué te mueves así? ¿Cuántos se acuerdan del abuelito regañándolo porque se movían? No, pues aquí no estamos haciendo eso. Creo que este es un lugar donde nuestros hijos deben sentir libertad y deben sentirse bienvenidos y deben sentirse bien tratados. Porque ¿cómo podrán tener un recuerdo grato de la iglesia? ¿Sabe? Yo conozco un hombre que un día me dijo, yo no vuelvo a la iglesia porque a mí desde pequeño me obligaban a ir. Y cada vez que miraba para un lado era pellizco, o sea, yo salía morado en la iglesia. ¿Quién quiere volver ahí? Y puede ser cierto eso, ¿no? Tal vez, claro, sin embargo yo creo que eso es más una disculpa que cualquier otra cosa. Porque nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de aceptar y de cuidar, de guardar su santa palabra. ¿Cierto que sí? Bueno, qué bueno verlos. Algunos hermanos no los había visto hace algunos días y me da mucho gusto volverlos a ver. Estamos contentos de tener una visita en esta mañana y pues gloria sea al Señor. Sean ustedes todos muy bienvenidos, pero sobre todo sean ustedes bendecidos en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Como debemos nosotros los cristianos cumplir lo que prometemos, ¿cierto que sí? Bien, la semana pasada dijimos que el tema lo terminábamos hoy, ¿cierto que dijimos eso? ¿Sí se acuerdan o no? Algunos nomás se acuerdan, los otros no, tienen más mala memoria que yo. Pero en nuestro texto de la semana pasada lo encontramos en Lucas capítulo 8 versículos 4 al 18. Esto es un pasaje muy conocido que tiene algunos, yo quisiera, ¿necesitan una Biblia ustedes, hermanos, ahí? ¿Sí? ¿Sí tienen? No, porque pues tenemos una extra aquí grande. Ok, listo. Ya, con mucho gusto. Lucas capítulo 8 versículos 4 al 18. Vamos a leer todo el pasaje y retomamos un poco lo que estudiamos la semana pasada para dar el desenlace. ¿Cuántos se acuerdan que saltamos 2 versículos? ¿Se acuerdan que pasamos 2 versículos? Estudiamos el 15 y luego saltamos al 18. Nos quedaron faltando 16 y 17 la semana pasada. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No, hay unos que están durmiendo ya, o sea, ni modo que se acuerden. ¿Cuántos saben que cuando estamos aquí al frente necesitamos un poquito de agua para suavizar la garganta? ¿Cierto que es normal? Pero estoy dispuesto a sacrificar mi agua. De verdad. Estoy dispuesto a sacrificar mi agua y el que se duerma. Bueno, gloria a Dios. Entonces leemos todos juntos. ¿Ya tenemos? ¿Lo tenemos? Ok. Dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice versículo 4 de Lucas 8: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Yo quiero que, voy a hacer un stop ahí, para que usted piense por un momento en ese versículo 10. Pareciera que ese versículo no es ni siquiera dicho por Jesús. Es un poco extraño ese versículo en medio de esto, pero luego vamos a ver un poquito sobre ese tema. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se... Ok, esto tiene que ver con salvación. O sea, la palabra de Dios tiene que ver con salvación. No es muy difícil entender eso, ¿cierto? ¿Cuántos saben que es así? Ok. Versículo número 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entonces entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Versículos 16 y 17 que nos saltamos la semana pasada, leámoslo. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto, versículo 17, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Terminamos con el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene le será dado, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La semana pasada entonces hicimos énfasis en esta frase primera del versículo 18. Mirad pues cómo oís. Y voy a retomar mucho lo de la semana pasada. Ustedes me van a disculpar si les parece repetitivo, pero creo que vale la pena. Entonces, la semana pasada estudiamos y nos dimos cuenta que en este pasaje nos habla más de escuchar y de tener una atención de cómo escuchamos, y más que escuchar, oír. Mirad cómo oís. Entonces nos habla de escuchar y no sobre predicar, y dijimos que predicar es importante. ¿Cuántos saben que es importante? A ver si era que entendían. ¿Cuántos saben que predicar es importante? Pero ese mensaje nos muestra que aún es más importante escuchar o saber cómo oímos, porque de la manera que nosotros oímos depende la forma en que prediquemos. Necesitamos oír verdad para predicar verdad. Amén. Entonces, el versículo 8, al final de la parábola, en ese versículo Jesús dice: el que tiene oído para oír, oiga. Y esa es la primera referencia o la primera parte donde se menciona la palabra oír. Entonces nos advierte que hay algunas personas que tienen oídos, pero no oídos para oír. Y decíamos que todos tenemos orejas, y algunos somos orejones como yo, pero más que eso, lo que necesitamos tener es oídos para oír lo que Dios quiere decir. Amén. Entonces, así que hay una gran urgencia en la voz de Jesús cuando dice: mire cómo ustedes están escuchando. Jesús está diciendo: es importante cómo ustedes escuchan, ¿ok? Entonces tengan cuidado de tener oídos que oigan y no simplemente oídos. En el versículo 9 es sorprendente, escuche esto, es sorprendente lo que Jesús responde, porque Él responde citando a Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10, y luego dice en el versículo 10 dice el tema que ya les dije que tuvieran muy pendiente. Él dice: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo
no vean, y oyendo no entiendan. Esta es la segunda referencia de oír. Jesús usa parábolas, entre otras cosas, y esto le va a sonar un poco extraño, porque ellas mantienen a ciertas personas sin poder oír el tema que Él quiere contar. ¿Jesús hace eso? Sí. Y ya veremos el por qué. La semana pasada dije que algunos que no entienden están en una forma de juicio, porque el tiempo se le había acabado a algunos en los días de Jesús. ¿Por qué? Por favor, acompáñeme rápidamente a Romanos capítulo 1 versículo 24 y vamos a saltarnos al 26 y al 28. Permítame, yo les leo porque creo que vamos un poco alcanzados de tiempo hoy, pues tenemos Santa Cena. Quiero ir rápido, entonces si quiere usted lo apunta, si puede me sigue, pero le aseguro que voy a leer la Biblia. Versículo 24 del capítulo 1 dice, entonces, en el contexto de por qué sucede esto con la gente, porque algunos no pueden oír. Incluso Jesús habla en parábolas para que algunos no entiendan. Veamos qué pasa aquí. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Esa palabra significa en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow, aquí hay algo que está pasando con estas personas. Y Jesús por eso dice, la palabra más, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, es la carta que estamos leyendo en este momento, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta que Dios ha entregado a algunos en la inmundicia de sus propios deseos, porque ellos hicieron algo, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28 dice, por esto Dios los entregó, versículo 26, perdón, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza. ¿Lo están leyendo? Ok, Romanos 1:28, 2 versículos más adelante dice, y como ellos, escuche el por qué Dios habla de esa manera. Mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una ¿qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que Dios los obliga, ellos rechazaron y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ok? Oyendo, ellos no oirán. ¿Ok? Estas son personas que no tienen oídos para oír. O sea que la urgencia de esta palabra aumenta. Y la pregunta entonces que hacíamos el domingo pasado es, ¿estamos nosotros entre los que oyen las parábolas y dicen, para mí esto no tiene nada, ningún tipo de sentido, esto para mí no es? Eso díganselo a mi vecino, eso díganselo a mi primo, que es malo con todo y ganas. Algunos piensan que eso no, que la palabra no, mire, es que yo soy bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo soy más bueno que me he dicho, yo soy un pan de Dios. Yo soy más bueno que mi abuelita. No, yo soy buenísimo. La gente cree muchas veces eso y cree que haciendo ciertas obras o absteniéndose. Una vez un hombre me dijo, usted no sabe nada, yo ya no necesito, yo por qué voy a tener que ir a la iglesia, incluso ya dejé de tomar. Así, bueno, pues a ver si eso es suficiente delante de Dios. Entonces estamos nosotros entre los que dicen las parábolas, escuchan las parábolas y luego dicen, no es para mí. O estamos entre aquellos a los cuales les es dado los misterios del reino. Es un asunto de oír, dijimos la semana pasada. Y creo que en este momento nos está quedando claro, ¿cierto? Qué bueno que estamos repitiendo el tema para que los hermanos que no estuvieron la semana pasada, pues podamos entender todo el resto. Entonces notamos que en el verso 11, Jesús dice que la semilla sembrada es en la parábola es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Dice así el versículo 11. Si no lo encuentra me dice y yo le ayudo a buscar. ¿No? ¿Sí está ahí? Bueno, en mi Biblia dice así. ¿Lo dice así en la suya? Ah, bueno, qué bien. Entonces,
Dice Jesús en el versículo 11 que la semilla sembrada en esa parábola es la palabra de Dios. Esto significa predicar, pero predicar no es nuestro tema hoy, ¿cierto que no? ¿Cuál es el tema hoy? Oír. El tema es oír. Vemos esto de oír en cada tipo de terreno. Cada terreno es descrito como un tipo diferente de oír. Los versos 12, del verso 12 al 15, encontramos terrenos diferentes. Y cada uno de ellos describe la palabra oír o contiene la palabra oír, pero nos cuenta una forma, cada uno, repito, diferente de oír. Entonces, ese oír, repito esto, es mencionado en cada uno de los versículos. Por favor, sígame ahí. En el versículo 12 es un oír en el que Satanás arrebata la palabra. Vaya leyendo el versículo y entiende lo que yo estoy diciendo. En el versículo 13, un oír donde la prueba destruye la palabra que no tiene raíz. En el versículo 14 es un oír donde las preocupaciones, riquezas y placeres ahogan la palabra. Y finalmente en el versículo 15 es un oír con un corazón bueno y honesto, donde la palabra produce fruto en perseverancia. El asunto es oír. ¿Nos queda claro? ¿Cómo oyes la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dispone tu corazón a escuchar la palabra de Dios? Bien, la semana pasada saltamos los versículos 16 y 17. ¿Recuerdan eso? Anímenme a predicar, hermano, ¿sí? Juguemos a que yo pregunto y ustedes responden, ¿vale? La semana pasada, ¿sí o no? Saltamos los versículos 16 y 17. Sí están aquí. Gracias, Señor, por despertármelos. Y vimos la referencia final de oír en nuestro texto en el versículo 28. Después de saltar los 16 y 17, vimos el versículo 18. Y ahí nos dice: por tanto, ten cuidado de cómo oís, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. Si tienes oídos para oír, y si tienes un buen y honesto y buen corazón, entonces te será dado entendimiento. Eso es lo que más se te dará, entendimiento, y te será dada una vida de fructificación. ¿Ok? Entonces, es un asunto de gran importancia el cómo oír. ¿Saben por qué? Porque depende de ello nuestra salvación. Ahora volvamos a los versos 16 y 17 que saltamos la semana pasada. Hay una referencia directa de estos dos versículos, una referencia directa con todo lo que hemos leído. Hoy vamos a conectar con esos dos versículos y notaremos que el fruto tiene que ver con la luz. ¿Por qué? Versículos 16 y 17, voy a leerlos ahora. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Yo no sé si usted en su Biblia tiene, después del verso 15, un anuncio que separa. ¿Algunos de ustedes tienen eso? Algunos dice nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Dice así en su Biblia? Ok, mire, lastimosamente cuando nosotros estudiamos la Biblia y encontramos un encabezado como estos, cometemos el error de creer de que esto ya es otra historia. Pero no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el versículo 15 nos habla de un fruto que esa buena tierra da cuando se oye con un corazón honesto, bueno y correcto. Entonces hay un fruto, ¿cierto? Y ese fruto, no miren lo que está en medio, ese fruto se convierte en luz. En el versículo 16, nadie enciende una luz, está haciendo referencia al fruto, a lo que ya su vida tiene. ¿Ok? Ya lo vamos a comprobar con unos versículos más.
Y entonces dice exactamente eso, que nadie enciende una luz y luego la esconde. O sea, tú no puedes tener ese fruto, tú no puedes tener ahora la luz de Cristo en tu vida y de pronto como que ya vivo como si fuera igual que antes. No. Hay una de las cosas que acostumbro a decir y creo que ustedes pueden, no sé si están de acuerdo con esto, y es la siguiente: si Cristo está en tu corazón, si la luz de Cristo ha alumbrado tu ser, eso se va a notar. Eso se va a notar. Recuerdo haber hablado, incluso recordar ese tema con un hermano esta mañana, y le decía a dos hermanos: mira, cuando Cristo ha entrado en tu vida, cuando Cristo es la luz de tu corazón, aunque te vayas al mundo, mira, no puedes ser en el mundo no puedes ser buen mundano, porque la palabra está ahí molestándote, porque el Espíritu Santo te estará redarguyendo. Algunos se sonríen aquí. ¿Alguna experiencia? ¿No? Ok. ¿Por qué? Cuando Cristo ha tocado una vida, eso está dentro y eso maneja tu corazón, incomoda tu corazón de tal manera que ya nunca más puedes estar feliz haciendo lo que hacías antes. Si Cristo es tu luz, esa luz no se puede apagar. Amén. Entonces, versículo 16: nadie enciende una luz, ni la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Por qué? Mire esto. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, Jesús declara que el fruto del verso 15 es la luz del verso 16. Y la razón de ser, o el por qué o para qué de esta luz, es para ayudar a las personas a ver su camino para venir al reino de Dios. No podrás esconder esa luz. Cuando Cristo es tu luz, tú mismo eres luz, y entonces puedes con tu vida alumbrar el camino de otros que vendrán al camino de Dios. Gloria al Señor. Entonces Él cambia imágenes de fruto por luz. Amén. Por esto no es de sorprendernos, hermanos. La Biblia, ¿sabe una cosa maravillosa de la Biblia? La Biblia, ella misma nos da contestación de todas las cosas. Tú no necesitas al gran apóstol, tú no necesitas a ningún, mira, esta iglesia funciona sin el pastor. ¿Cuántos saben que es así? Porque el protagonista de esta historia no se llama el pastor. El protagonista de esta historia se llama Jesucristo. Y no hay hombre que lo pueda reemplazar. Amén. Entonces, veamos cómo el Señor en su palabra nos muestra que esto es verdad. Por favor, lea conmigo, si me alcanza. Estamos en una carrera hoy. Si me alcanza, Colosenses 1:10. Yo le voy a decir qué dice. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuche esto: llevando fruto en toda buena obra. ¿Se dan cuenta que ahora estas obras son fruto? ¿Fruto de qué? Fruto de lo que Dios sembró en tu vida. Fruto es respuesta a lo que Dios sembró en tu vida. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Vemos cómo hacemos la conjunción o la unión o la mezcla o el resultado entre fruto y obras es prácticamente el mismo. Miren lo que dice el mismo libro que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente, 8 y 9, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Wow, aquí está hablando frutos de obras de arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de lo que Dios hace en tu vida. ¿Ok?
Y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, les decía Jesús a los fariseos. Y luego mire cómo muestra el fruto. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. ¡Wow! Pero más aún la palabra del Señor respalda todo esto. Pues bueno, no necesita respaldarme a mí, pues estamos hablando de la Biblia. Y cada versículo tiene respuesta. Y les repito esto, qué maravilloso que es que la Biblia se interprete a sí misma. Ya no necesito decir yo nada de mi cosecha, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que podamos interpretar la palabra, la Biblia con ella misma. Mire por favor, Mateo 5:16. Jesús llamó luz a estas buenas obras, obras que ayudan a las personas a entrar en el reino de Dios. Mire lo que dice Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, buenas acciones, y que hacen, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestras buenas obras son luz, y esa luz vista por los hombres hace que los hombres glorifiquen a Dios. ¿O que glorifiquen al pastor? A Dios. ¿Que glorifiquen al hermano? No, que glorifiquen a Dios. Su relación cristiana tiene que ver con Cristo, no con ninguna otra persona. La forma cristiana, amorosa, grandiosa, buena, benevolente que usted pueda tener con cualquier persona es el resultado o es el fruto de lo que usted recibe de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en otras palabras, el fruto que crece en la buena tierra del verso 15 que leímos son las buenas obras de fe en la palabra que fue predicada. Voy a repetir eso. El fruto que crece en la buena tierra del verso 15, ¿qué dice el verso 15? Que si recibimos esa palabra de corazón bueno, correcto, santo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tendremos que... ¿Lo están leyendo? ¿Me están escuchando? Fruto con perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? No es que hoy estoy, yo soy el mejor cristiano en el día de hoy. Venga, no, amo a todo el mundo. Pero a los 8 días, ese hombre está en derrota. ¿Es eso de lo que está hablando el Señor? No. Está hablando de una palabra que ha caído en un corazón que cree. Gloria a Dios. Entonces, esas buenas obras son llamadas aquí como en Mateo 15:16, luz que ayuda a las personas a entrar en el reino. Ayuda a las personas a reconocer la gloria y la verdad de Dios, y también ayuda a las personas, escucha esto, a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque es maravilloso ver cuando aquel que antes robaba ya no roba, aquel que se drogaba ya no se droga. Entonces uno dice, si uno está en el mundo, dice, oiga, de verdad como que a este le sirvió ir a la iglesia. Al principio la gente se burla de la gente, del que se convierte a Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿A cuántos les han dicho por la calle, como me decían a mí hace unos 20 años? ¿Cómo me decían a mí? Aleluya. Y la verdad que incomodaba un poco. Ya les he contado eso. Y un día me dijo uno, oiga, Colombia, ¿sabe qué es lo que pasa contigo? Recuerda que me hablaba así. Que te lavaron el cerebro, brother. ¿Así? Yo le dije, tiene razón. Y también me lavaron el corazón. Porque estaba podrido, sucio, entenebrecido, esclavo de pecado. Pero Dios en su amor y su misericordia con su sangre preciosa me ha limpiado. ¿Quieres tener eso también? Bueno, me dije ese día, ese no lo volví a ver muy seguido.
Cada uno recibe la palabra como quiere. ¿Cómo la quiere recibir hoy? Entonces, sigamos adelante. ¿Ya se cansaron? Bueno, qué bien. Entonces, esto es la primera cosa que hace Jesús en estos versos. Jesús enseña o él declara que el fruto de oír de la buena tierra, el fruto de oír bien, es una vida de buenas obras que brilla en el mundo de tal modo que las personas entran pueden ver y conocer la forma, y conocen el camino, al ver el ejemplo, al ver que el que robaba ya no roba más. Comienzan a confiar en un Dios que no es un Dios de mentira, sino que es un Dios de verdad, que obra, que tiene y nos ha dejado a nosotros su Santo Espíritu para redarguir nuestros corazones, pero también ha dejado su santa palabra para que a través de ella le conozcamos. Y su consejo es: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna, y estas Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, este fruto es luz para el mundo. Tus obras buenas en Cristo son luz para el mundo. ¿Nos quedó claro ese punto? ¿Cierto que sí? Ok. Ahora la segunda cosa que Jesús hace en los versos 16 y 17 es poner en claro el versículo 10. Ese versículo que es un poco raro. ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo 10? A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí pareciera que Jesús, escuche bien esto, aquí pareciera, tenga en cuenta ese anunciado, pareciera que Jesús hace aquí acepción de personas, o que limita a solo algunos el poder oír o entender. Esto parece una limitación hacia algunos, pero le quiero decir que no lo es. Y eso es lo que dejan claro los versos 16 y 17. Póngale cuidado a esto. Cuando tu lámpara es encendida por la palabra de Dios y tu vida se vuelve una luz de fe y gozo y buenas obras, no la escondas. Mire, el verso 16, lo voy a repetir, dice: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los demás entren, vean la luz. Lo que pasa es lo siguiente, hermanos. Puede ser que por un lapso de tiempo el Señor decida no revelar algo a alguno. Y usted dirá: ¿cómo puede ser eso posible? Yo como pastor lo he experimentado muchas veces y le voy a contar cómo. A veces hay hermanos que están en una dificultad o se están portando mal. Bueno, de eso no hay aquí, ¿cierto? Confías en pecadores. No, mentiras. Es verdad, a veces hay hermanos que están pasando por una dificultad y yo voy delante de Dios y le digo: Señor, ¿cómo le echo una mano a este hermano? Y ¿sabe qué me dice el Señor? Yo estoy obrando, yo estoy tratando con él. Y sabe, sería una locura de mi parte tratar de ayudar a Dios, porque yo no puedo. ¿Cuántos saben que no podemos ayudar a Dios? Entonces, a veces Dios tiene cosas o no permite que algunos puedan ver una realidad, porque Dios está trabajando primeramente en sanar ese corazón, en limpiar ese corazón, en restaurar ese corazón, para que después de un tiempo esa verdad, esa revelación venga a su vida. Por eso es que a algunos se les dice por parábolas. Por eso es que algunos a veces no entienden. ¿Cuántos han dicho esto? Esta parte yo no entiendo de la Biblia, hombre, ¿cómo será eso? Mejor no leo. ¿A algunos les ha pasado, cierto que sí? Qué bueno que soy a poquitos nomás. Pero esa es la verdad. Algunas cosas no nos son reveladas cuando nosotros las queremos. Algunas cosas, cuando Dios las trae a la iglesia, yo le puedo asegurar algo, que para algunos esta palabra va a ser bendición, pero para otros van a decir: eso yo ya lo había escuchado.
y a mí eso no me ofende. Pues no tiene nada que ver conmigo. Ustedes se la arreglan con el Señor. Yo solamente repito lo que Dios dice que yo quiera, que ustedes escuchen. Entonces es algo personal con Dios. Dios quiere por un tiempo, algunas veces, tener sellado o velado algún secreto para nosotros, y Él es soberano para hacerlo. ¿Cuántos saben así? ¿Cierto que es así? ¿O se van a enojar con Dios? Allá ustedes. Entonces puede ser que el Señor decida hacer eso, pero Dios lo pone claro en el versículo 17. Mire, lo que está diciendo Jesús es que con el versículo 17 es: pero las cosas van a cambiar, no todo va a durar así. Mire, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Se dan cuenta que eso respalda lo que les acabo de decir? Ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lo que está diciendo el Señor es que en mi justicia puedo tener propósitos sabios y soberanos para ocultar de algunos el misterio durante un tiempo, pero ese no es mi trabajo, ese no es su trabajo, ese es el trabajo de Dios. Él verá cómo ministra a cada uno, ¿sí o no? ¿Quedó claro ese punto? Ok. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tomemos lo que Él nos da y que lo demos a conocer a lo ancho y a lo largo. ¿Ok? Lo que Él nos da. Cuando Él nos lo da y lo podemos transmitir a otros, pues es porque Dios así lo quiere. Es más, mire cómo este versículo respalda todo lo que acabamos de decir. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 27. ¿Cuántos quieren terminar ya? El que calla omite. Mateo 10, 27 dice: Jesús mismo le dijo a los apóstoles lo siguiente. Mira, a sus discípulos le dijo: lo que os digo en la oscuridad, o sea, aquí entre nosotros, ¿qué deben hacer ustedes? Habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Dios tiene un tiempo para cada uno y su palabra será revelada en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Así que al final el punto de la parábola del sembrador no es solo que nuestra salvación y fructificación depende de cómo oímos la palabra de Dios, sino que el éxito de cómo la palabra de Dios se propaga en el mundo también depende de cómo oímos. Amén. ¿Entendimos eso? El éxito de la propagación, exclamación, predicación de la palabra de Dios depende también de cómo oímos. Amén. Escuchar, oír, ¿sabe? Es un gran llamado a la iglesia cristiana, porque la salvación depende de ello. Versículo 12, lo voy a repetir. Dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Wow. O sea que el enemigo el enemigo trabaja siempre. Y donde más el enemigo trabaja es justamente cuando la palabra es predicada. ¿Para qué? Para que la semilla no caiga en el corazón del hombre. Para que la semilla caiga lejos del corazón del hombre, y entonces él viene y la quita, y usted y yo seguimos caminando ahí como cabezones, sin palabra. Por eso es importante que prestemos atención a la palabra. ¿Cuántos quieren estar atentos a la palabra? Amén. Qué bueno. Aunque algunos dicen amén, pero se me están durmiendo. Todavía me queda agua. Ya casi, voy a tomar un poquito. También el fruto que tú puedas dar, tu fructificación depende de cómo oyes. Voy a retomar versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Te das cuenta cómo oyes?
una vez más. Estoy retomando el tema de la semana pasada, pero parece que fuera nuevo el tema, porque me da mucho gusto verlos atentos en esta mañana. Y la propagación de la luz en el mundo depende de todo esto. Y ya lo dije, pero quiero repetirlo. Versos 16 y 17, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Eso qué son? Fruto. El fruto del verso 15. ¿Sí o no? ¿Nos quedó claro? Ah, qué bueno. Porque nada de oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y al final, la gloria de Dios depende de todo ello. ¿Por qué? Porque leímos Mateo 5:16 y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 18 con el que terminábamos la semana pasada dice: ten cuidado de cómo oís. Ten cuidado de cómo oís. Algunos cuando yo he predicado cosas aquí, ¿sabe? Una vez alguien dijo que yo predicaba, que yo era demasiado duro para predicar. No, es que ese pastor es muy duro para predicar. Y sabe, algunos se incomodan y hasta se molestan cuando yo predico ciertas cosas. Tengo una frase que me da mucho gusto decir: si le incomoda lo que yo predico, me alegro. ¿Y saben por qué? Porque si usted estuviera muy contento con lo que yo predico, es que de pronto yo le estoy pasando nomás la manito. Yo no voy a cambiar el mensaje de la escritura para que alguien esté contento. Si no le gusta, me alegro. Porque algunos hermanos están endurecidos en sus corazones, otros están en proceso de endurecerse. Y eso es tremendo. Pero peor aún, lo malo, lo más terrible de todo esto es que algunos incluso culpan a Dios. Lo digo por una experiencia personal. Yo soy así porque Dios me ha endurecido el corazón, me dijo uno. ¿Así? ¿Y dónde dice eso en la palabra? Me dijo, pues para que vea que si tengo Biblia con qué responderle. Me dijo, venga, le muestro. Y me dijo, lea esto, Romanos 9, 17 y 18. Quiero que por favor vayamos allá. Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Ahí pareciera que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a estudiar. ¿Qué les parece si estudiamos esto? ¿No están cansados, no? Aquí hay gente que sí está cansada y me alegro. Porque la escritura, versículo 17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fíjese que cuando leemos eso, nos parece que Dios endureció el corazón de Faraón. Es más, prácticamente nos lo han enseñado. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos, por Dios, endureció el corazón de Faraón. Yo quiero decirles algo. Recuerde esto, para estudiar la Biblia, por favor recuerde esto. Que cuando el Nuevo Testamento hace alguna referencia acerca del Antiguo Testamento, es importante revisar y ver cuál es el contexto de lo que el escritor quiere decir. Voy a repetir eso. Cada vez que usted vea una referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento,
usted vaya al Antiguo Testamento y estudie el contexto para que no pensemos de forma errada. ¿Por qué? Esto está escrito muchísimos años después de la historia que usted conoce en el Éxodo, en el cual hace referencia del endurecimiento del corazón del faraón. Pero veamos si fue Dios o es el mismo faraón que lo hizo. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 7, versículo 13. Y nos quedamos ahí, por favor. Ponga una señal en Lucas 8 y vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 13. Éxodo 7:13. En ese versículo, Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón que los deje ir. Y veamos qué dice. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí en ningún lado dice que Dios se lo endureció. Pero vamos un poco más adelante. Sigamos leyendo y saltemos al próximo versículo, el versículo 14 de Éxodo 7. Entonces dijo Jehová a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Está diciendo Dios que es Él el que está obrando en el corazón del Faraón? No, no está diciendo eso. Ahora, por favor, vaya conmigo también a Éxodo capítulo 8, versículo 19. Mire, cuando el corazón está endurecido, aunque la familia, aunque los mejores amigos le hablen a uno, no da respuestas. ¿Sabe? Un consejo que le doy en el Señor. Usted puede estar orando por alguna persona. ¿Cuántos están orando por una persona? ¿Cierto? Pero le doy este consejo muy a menudo. Y es: ore, pero no interfiera. Usted no es el Espíritu Santo. Usted puede clamar por esa persona toda la vida si es necesario, pero solamente es el Espíritu de Dios quien redarguye los corazones. Amén. No es ningún hombre. Yo le puedo predicar a usted toda la vida, le puedo predicar unos 700 años más si quiere, pero si usted no quiere, no quiere. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el versículo 19? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: ¿los qué? Ok, este tío se traía una banda de hechiceros, ahí eran los de su confianza. Pero mírenle que ellos habían hecho cosas parecidas a las que Moisés había hecho. ¿Recuerdan cuando Moisés vino con la serpiente? Ellos hicieron lo mismo. O sea, y cuando Faraón tuvo problemas, ¿a quién llamó? A los hechiceros. Le tenía confianza a ellos. Pero luego aquí nos cuenta la palabra: entonces los hechiceros le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Oiga, ¿usted cuántas veces le ha dicho a algún familiar: el Señor quiere hacer algo con tu vida? Y dice: no repitamos esas palabras, ¿cierto? ¿Alguna experiencia? Muchas, ¿cierto? En mi propia familia. Ok, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. ¿Dice que Dios lo endureció? No. Entonces, y no les escuchó como Jehová había dicho. Escuche Éxodo 8, versículo 32. Salte ahí, por favor. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Antes que se nombrara de que, o se tuviera la idea de que Dios endureció el corazón de Faraón, aquí encontramos por lo menos 4 veces en las que el mismo Faraón endureció su propio corazón. ¿Qué significa esto? Si usted o yo endurecemos nuestro corazón ante el mensaje o la palabra de Dios,
su influencia ablandadora, su influencia poderosa nos hará más duros. Si no queremos escuchar la palabra, ¿sabe? Eso nos hará más duros. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso? Ya le explico cómo. Mire, Dios está tratando de ablandarnos, pero nuestro rechazo causará que nos volvamos más endurecidos. Déjeme o permítame darle esta ilustración. Mire, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. ¿Por qué? No porque sean diferentes rayos, ¿cierto que no? Los mismos rayos que caen en la cera son los mismos que caen en el barro. Luego entonces la diferencia está en cómo o quién es el que recibe, el receptor. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Se están durmiendo? Levante la mano el que esté dormido. Ok. No porque sean diferentes rayos. Los mismos rayos que caen en la cera son los mismos que caen en el barro. La diferencia está en quién recibe. La cera es receptiva a la influencia ablandadora del sol. El barro sencillamente no. Usted y yo, o usted determina si su corazón es de cera o es de barro. Y si los rayos de amor de Dios están tratando de ablandarle, pero usted se vuelve contra él, su corazón será endurecido. No será porque Dios sea el causante, sino porque usted lo rechaza. ¿Lo estamos entendiendo? La palabra, ¿cómo la recibes? La palabra, como tú la quieres recibir, determinará cuál sea el fruto de esa misma palabra. Porque es aterrador que esta palabra que predico hoy a algunos les ablandará el corazón, pero a algunos tal vez, espero no sea así, salgan de aquí más endurecidos. Qué triste es eso, pero es la misma palabra. Dispón tu corazón entonces a la palabra de Dios. No es Dios el causante, sino el rechazo a la palabra de Dios. Hay cosas que no nos gustan que nos digan. Hay cosas que nos incomodan. Hay cosas que nos molestan. ¿Cuántos saben eso? Ok. No, mire, hermanos, no hay nada más frustrante que ser amado por alguien a quien no queremos amar ni queremos que nos ame. ¿No le ha pasado? Las chicas ahí cuando hay un tontorón, hola, ellas no quieren enamorarse de ese tonto, pero él sigue ahí. ¿Cierto que sí? Yo les voy a contar de verdad, mire, no es broma. Un amigo mío hace muchos años en Colombia me pidió una tarde, hermano, lléveme por favor. Yo andaba en una moto y me dijo, por favor, lléveme, que es que tengo que ir a arreglar unos asuntos porque mi novia cumple años y vamos a hacer una fiesta y tal cosa. Lléveme, por favor, lléveme. Y fui y le ayudé a comprar algo y llegamos corriendo. Y en ese tiempo yo era calmadísimo, yo andaba despacio y todo. Bueno, llegamos a todo ahí y sale la novia de él. Hola, hola, sí, chévere. Me dijo, y nosotros de verdad estábamos como en Colombia, en mi ciudad, al mediodía hace mucho sol. Entonces yo tenía sed y le dije a mi amigo, pide un poco de agua. Ya, y en vez de agua me dice, ¿quiere tomarse un juguito? Y entonces pues nos entramos a tomar el juguito. Frío el juguito ahí y de pronto sale la prima de la novia de mi amigo. Yo la vi, la saludé de forma normal. La prima no era que fuera fea, era un poco difícil de ver. ¿Entienden eso? Era un poquito incómoda de ver la muchacha y yo pues obviamente no estaba muy interesado en platicar con ella y ya me quería ir y bueno, ok, llegó el día de la fiesta de esta chica. Oiga, qué cosa tan terrible. No, si cuando me fui a ir hasta me dio una cartita y todas esas cosas. Qué cosa tan incómoda. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han vivido eso?
Ay, las chicas aquí, no, todas me persiguen. Creídas nomás. Oiga, le digo, esto es bastante incómodo. Es muy incómodo. Pero qué cosa tan hermosa es cuando nosotros queremos darle el corazón a alguien y ese alguien lo recibe. Qué cosa tan maravillosa cuando podemos estar enamorados y sentimos que esa persona corresponde y nosotros estamos enamorados y ellas también. Algunos de aquí están recordando cosas, pero bueno. Las chicas comenzaron a parpadear los ojos, pero bueno, vamos a seguir adelante porque no vinimos a esto, venimos a entender algo maravilloso. Y es que cuando Dios, el creador del cielo y de la tierra, envió un mensaje grande, sublime, envió a su Hijo, Él lo hizo para salvar nuestras almas. Y que como nosotros entendamos el mensaje de Cristo, determinará nuestro futuro eterno, nuestra eternidad. ¿Entienden eso? El mensaje de Cristo es trascendental, tiene trascendencia eterna. No es cualquier cosa la palabra de Dios. Es triste ver cómo algunas veces la palabra de Dios es menospreciada, incluso en el pueblo de Dios, porque algunos no quieren que les digan algo diferente a lo que tal vez aprendieron hace 50 o 400 años. Esto no es algo que tú o yo, mi amado hermano, podamos menospreciar. Si menospreciamos a Dios, entonces ¿qué queda para nosotros? Amén. Qué maravilloso. Es que si usted y yo atendemos a la palabra de Dios, pero si usted y yo no respondemos al amor de Dios, seguramente como Faraón, nuestros corazones serán endurecidos, encallecidos por el rechazo y por el desprecio. La decisión es suya, hermano. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Está respondiendo a los rayos del sol del amor de Dios? ¿O usted está aquí solamente por compromiso? Está aquí porque le tocó estar. ¿Sabe? No menosprecie la palabra implantada. No menosprecie la palabra de Dios. Dios tiene un propósito con su palabra. Pídele a Dios que Dios te dé un corazón bueno, honesto. Ese corazón descrito en el verso 15 que leímos hoy de Lucas 8, el cual es un corazón que recibe la palabra con humildad. Amén. ¿Sabe qué dice el Salmo 100, versículo 2? Dice que debemos servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Hoy creo que usted y yo tenemos un compromiso, y es el de pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice: y les daré un corazón para que me conozcan. Voy a darles un versículo más. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les haré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así que debo pedirle ese Dios, ese corazón a Dios. Debo pedirle a Dios este corazón, un corazón que responda a su llamado, un corazón que responda a su palabra, un corazón que sea humilde, dócil, un corazón que no tenga vanagloria ni orgullo de sabiduría humana. ¿Qué hombre puede pararse delante de Dios y decirle cómo hacer las cosas? Él sabe más que usted y que yo. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Guardar durante siglos este mensaje. Y ha traído a su Hijo, a su propio Hijo. Se desprendió de su propio Hijo para traerlo a usted a un camino de vida y vida eterna. Dios ha sido tan bueno que nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable.
nos ha sacado de muerte a vida y nos ha librado de la condenación eterna para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Amados hermanos, en el nombre de Jesús yo le quiero decir, ponga atención como oye, pero también tenga claro que usted necesita un corazón que pueda recibir esa palabra. ¿Cómo está usted preparando su corazón para eso? Tiene el medio. Escuche la guianza del Espíritu de Dios por medio de su santa palabra. Prepárese para la palabra. Cuando llegue aquí un domingo, le pido por favor, entregue su tiempo, su corazón, su dedicación, su concentración a recibir la palabra de Dios. No permita que nada lo distraiga. Entregue su vida en este tiempo. Alabe a Dios con las canciones de todo corazón. Él es digno de eso. Él merece adoración porque Él ya hizo lo que nadie podrá hacer por usted. Su vida en Cristo no tiene que estar dependiendo de lo que Dios va a hacer. Su vida en Cristo depende de lo que Él ya hizo. Y Él entregó a su Hijo y le ha dejado esta palabra para que usted y yo lo conozcamos. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Yo quiero que en este mismo momento, si este mensaje ha llegado a su corazón, póngase en pie y vamos a orar. Tenemos un momento maravilloso porque también tendremos esta grandísima bendición que es compartir la Santa Cena del Señor. Señor, alumbra nuestros corazones con tu fuego y que podamos derretirnos como cera delante de ti, Señor. Haznos de nuevo, Dios, pues entendemos que nuestra propia fuerza nada alcanzaremos, mi Dios. No se trata de emociones, Señor. No se trata de una religión, Dios, lo entendemos hoy. Se trata de entender tu mensaje. Abre nuestro entendimiento y resuena con estas palabras que nos has hablado hoy, toda esta semana, Señor.